Profe, ¿sí se ve y sí se me escucha bien? Sí, adelante, Fernanda. Ok, Usted sería la primera en presentar. bueno, buenos días, compañeros, compañeras y profesora. El día de hoy les voy a hablar sobre mi artículo científico que, bueno, en este caso sería cuáles son las expectativas laborales de la población estudiantil universitaria en Costa Rica, específicamente de la Universidad de Costa Rica o la UCR, el Tecnológico, la UNED y la Universidad Latina de Costa Rica. Para empezar, bueno, este es mi resumen, que básicamente mi resumen plantea las preguntas de cuáles son aquellas expectativas más comunes entre la población estudiantil universitaria y el porqué de estas expectativas. Cuando estaba buscando información, me encontré con un artículo interesante titulado Expectativas de estudiantes universitarios para su incorporación al mundo laboral. Sus autores son Barrios y Delgado. Y bueno, estos autores mencionan que los estudiantes universitarios acerca del mundo laboral tienden a ser poco realistas, ya que no tienen una idea clara de la realidad laboral. Lo cual me pareció acertado debido a que nuestras expectativas abarcan únicamente, bueno, en la mayoría de los casos, el resultado final de que, por ejemplo, yo voy a tener un empleo cuando salga de la universidad o que tendré mi empleo soñado o cosas así. Y algunas veces no consideramos el trabajo que hay detrás de intentar tener un empleo, como por ejemplo las entrevistas, de que pueda que hayan personas con un currículum más detallado que uno y que por eso consigan el trabajo antes que nosotros y bueno, esas cosas. Bueno, para saber cuáles son las expectativas laborales en los estudiantes universitarios de Costa Rica, o por lo menos las más comunes, realicé una encuesta en Google Forms, pues además de ser como una plataforma que la mayoría de la población estudiantil conoce, es más fácil de utilizar. Esta encuesta fue enviada a estudiantes que se encuentran activos o, bueno, o que aún estén en la universidad sin importar la edad. De hecho, me sorprendió mucho de que una de las respuestas fuera de una señora de aproximadamente 56 años. Em, También, sin importar la carrera o la universidad en la que estudien. De esta encuesta se obtuvieron 17 respuestas, teniendo más participación de la Universidad de Costa Rica, seguido del Tecnológico de Costa Rica y por último la UNED y la Universidad Latina de Costa Rica con la misma cantidad de respuestas. Bueno, como pueden ver, esta es como la encuesta que yo realicé, traté de hacerla lo más sencilla posible. Y bueno, como dije anteriormente, el total de respuestas, según la última actualización que había hecho del 26 de junio de este año, fue un total de 17 respuestas. Aquí, bueno, en el trabajo yo hice varias gráficas para saber de cuál universidad hubo más participación, resultando, como vieron anteriormente, la Universidad de Costa Rica, cuál era la carrera que más se repetía en cuál hubo más participación, que en este caso fue bibliotecología. Incluso sobre quiénes respondieron más, si hombres o mujeres, y pues resultó que respondieron más mujeres que hombres. Pero en general considero que esta es la más importante de la pregunta de si había tenido alguna expectativa laboral a lo largo de su carrera, a lo que más del 50% pues respondió afirmativamente con un sí, y la verdad me sorprendió de que hubiera un 29% que respondió con un no. Bueno, aclaro que sí esperaba respuestas negativas, pero la verdad no tantas. Y bueno, como pueden ver, un 12% que aún no estaba seguro o que no sabía qué responder. Como sabía que no podía dejar que solo se obtuviera una pregunta que se respondiera de sí o no, les pedí en la encuesta que respondieran del por qué, a lo que, como pueden ver, predominaban las respuestas afirmativas, que en este caso decían que por la alta demanda laboral,
por experiencias o conocimiento de otras personas que trabajan o han trabajado en el área en el que se están preparando actualmente, que es la razón principal de tener una carrera universitaria, además de que ayuda a conocer y especializarse en el campo laboral al que se dirigen por metas personales y obviamente no podía faltar el interés económico. Esas básicamente fueron como las que más se repetían de las respuestas afirmativas. De las respuestas negativas, las que más predominaban era que es mejor concentrarse solo en la carrera, pues es muy pronto para pensar en un empleo cuando aún se está estudiando, que existen discrepancias entre los que dicen que es fácil obtener empleo en el área que se especializó académicamente y los que han intentado obtener empleo, y también que no es la carrera que quieren ejercer laboralmente. Por último, tenemos de las personas que no estaban seguras, que no sabían qué contestar y que este punto, bueno, sí, estas respuestas me parece muy importante, que están en un punto medio, pues todo dependerá de cómo se encuentra la demanda laboral en Costa Rica para cuando ya haya culminado con su preparación académica universitaria, lo cual es cierto, pues en Costa Rica y pues igual que en cualquier otro país, somos un país cambiante en, en ámbitos laborales. Puede que, por ejemplo, bibliotecología este año pueda tener una alta demanda laboral y que sea el trabajo con menos desempleabilidad a nivel nacional, pero puede ser que el próximo año todo cambie. O sea, es como un ir y venir. Y bueno, hablando de factores, de aquellos factores que hacen que uno tenga expectativas laborales, es que, bueno, los medios de comunicación siempre hablan sobre la empleabilidad y desempleabilidad nacional, lo que hace que uno diga, bueno, yo no quiero ser parte de esa población que está desempleada, yo voy a tener mi trabajo. Y después tenemos las experiencias laborales de otras personas, que fue muy mencionada en las respuestas del por qué. Esto se debe que, digamos, uno escucha a los conocidos, amigos, familiares, y pues nos ponemos a pensar, pues básicamente que si él o ella pudo conseguir empleo rápido, yo también. Eh, por experiencia laboral propia también lo consideré, puesto que uno puede no trabajar en lo que se está especializando ahorita, pero le genera como experiencia, ¿verdad? Y esa experiencia pues hace currículum, y por eso uno normalmente siempre piensa que entre más experiencia laboral se tenga, más rápido y más fácil será conseguir empleo. La finalización de carrera, que bueno, siempre uno piensa que ya por finalizada la carrera ya uno es especialista por completamente de pues básicamente lo que se especializó, y que así va a conseguir sí, rápido un empleo, por ejemplo en bibliotecología, que ya se termina el año de licenciatura y que ya automáticamente voy a poder trabajar en una biblioteca, ya sea pública o en una biblioteca estudiantil. Y la edad pienso que juega un factor muy importante, pues muchas personas le han dicho a uno que, bueno, actualmente se contratan a más jóvenes que adultos. Y considero que esa es una verdad a medias, pues a pesar de que sí, pueden estar contratando a jóvenes, les piden a uno una experiencia laboral que básicamente uno la tendría que tener desde que empezó, o sea, que trabajara desde que estaba en la escuela. Básicamente le piden que tenga esa experiencia laboral. Y, y también de que uno piensa que quiere trabajar para ya estarse pensionado a los 60 y tantos años, y por eso uno quiere conseguir un trabajo rápido y si se puede después de finalizar la carrera. Y bueno, estas son mis referencias y bueno, gracias por su atención. Algo que quería preguntarle a usted, profe, era que si usted consideraba necesario el que hablara sobre
o sea, hacer como un tipo de expectativa versus realidad en la que le preguntaba a personas que ya se habían graduado y actualmente estaban trabajando que si era necesario agregarlo a mi trabajo. Bueno, eso usted tal vez lo puede integrar en una fase posterior de este trabajo. Ahora lo que sería más que todo es como afinar el artículo y la misma presentación. Entonces, usted tiene ahí, eh, por ejemplo, esa distribución de universidades, me parece interesante. Entonces, podrías hacer una figurilla donde se pone, o sea, cuál es por barras, digamos, cuál es el porcentaje de participación de cada una de las universidades. Em, entonces, me parece muy bien. El estudio, digamos, recae sobre planos más cualitativos, pero me parece muy interesante el tema de que estás planteando una pregunta sobre las expectativas. Luego haces una profundización. De algún modo ahí hay planteado como un modelo mixto en el que estás partiendo de ver una categorización sobre la expectativa y después hay toda una profundización o una caracterización de lo que significa cada uno de esos valores. Entonces, eh, tal vez esa parte sería, digamos, la que sería más en este momento darle énfasis a cómo se interpreta esto. Y lo otro es que entonces en ese caso vos tendrías proporciones en lugar de promedios, porque digamos, como estás haciendo las preguntas, es en categorías. Entonces tenés, ok, ¿cuántas personas respondieron para una categoría y cuántas personas respondieron para la otra? Entonces, bueno, el gráfico que usaste, que fue un pastel, está, bueno, está bonito porque son pocas categorías las que hay ahí. Eh, y de ahí vos podrías incluso hasta plantear una infografía donde se hace como de ese pastel, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que significa cada una de esas categorías? Que eso fue lo que tenés en la segunda pregunta. Eh, Eso sería, creo, por ahora. No sé si los compañeros tienen algo que comentarle a Fernanda. A Fernanda. Sí, es un tema muy chido, la verdad, porque uno sí piensa en eso en realidad, pero nunca se le ha llegado a plantear así. Y en realidad es que a usted, de que esté graduado de universidad, no significa que usted apenas se gradúa y ya va a tener trabajo. Entonces es importante saber eso. Muy chido tu tema, Fer. Muchas gracias. Sí, más bien es que en realidad los profesores no son los que le plantean a uno que cuando uno ya sale de la universidad va a conseguir trabajo, sino que es los mismos familiares que a veces no consideran el hecho de que pues uno no puede conseguir el trabajo así solo por ya tener un título, sino que necesita mucho más. Pero muchas gracias. Y profe, otra pregunta. ¿Usted cree que debería agregar como más respuestas, como volver a enviar la encuesta por ejemplo, como al grupo de Facebook de la UCR, o lo dejo así solo con 17 respuestas? Bueno, por eso tiene como dos opciones. Una es, sí, seguir repitiendo y seguir aprendiendo, digamos, de esa recolección. Y la otra es que en este momento se concentre sobre todo en revisar el trabajo y que haga anotaciones sobre cosas que usted pensaba que le iban a salir de cierta manera y le salieron de otra, cuáles son los aprendizajes que tiene de esto y que haga digamos, como una guía interpretativa de los valores que ya tiene en ese instrumento. Otra cosa que puede valorar es ver cómo funcionaron cada una de las preguntas que usted tiene planteado en el instrumento. ¿Hasta qué punto la gente respondió todo el instrumento o solamente algunas? Si valorar de qué manera tal vez llamar a alguien o hacerlo, digamos, a nivel interno
una valoración por cada una de las preguntas que tenés ahí y cómo es que las personas las entienden. Esto sería, digamos, como para un proceso de validación de ese instrumento. Entonces, a la hora de tener toda esa información, es como que este artículo, digamos, plantea este instrumento para aportar en materia de, de graduados una vez que salen de la carrera de bibliotecología en especial. Entonces, o si es abierto a todo mundo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que se debe usar ese instrumento? Y cuáles son, digamos, como las fortalezas y las limitaciones que tiene el mismo instrumento. Así como otro tipo de trabajos o estudios que se pueden hacer para ampliar el mismo. Y ahí es donde viene esta idea de hacer más entrevistas o sí, de alargar el proceso de observación y la integración de otros actores claves que pueden aportar información sobre el tema o dilucidar más en función de entender el mercado laboral a nivel de bibliotecología o a nivel de, digamos, de si a la hora de obtener el título universitario, qué tan fácil o qué tan probable es conseguir un empleo. Ahora, otra pregunta que hay ahí también es, bueno, una persona podría estar estudiando en la universidad para hacer su propia empresa, entonces, ¿qué implicaría eso? Ahora, puede que acá, que esto quede fuera del tema que vos estás planteando, entonces, por ejemplo, una anotación como esas iría en las limitaciones del instrumento que vos hiciste. No consideré, ¿qué fue lo que dije? No consideré si las personas querían hacer su propia empresa o si todo el mundo, por ejemplo, qué significaban esas expectativas. O sea, ver si esa información la tenés o no la tenés, o si la puedes ampliar, cómo la podrías mejorar, cómo reescribirías la pregunta para que pueda extraerse o solicitarse mejor información. Ok, profe, muchas gracias. Ok, bueno, ¿quién quiere continuar? Profe, yo, digamos, como no tengo acceso a internet ahorita y estoy desde el teléfono, no poder presentar, pero lo que quería decir es que yo esperaría hacer un promedio de 20 respuestas, pero hasta el momento llevo solo 14. Ok. Incluí más referencias porque en realidad, como la vez pasada yo le dije, había incluido referencias como de, me salieron solo referencias de Ecuador, pero busqué un término diferente y me salieron varios trabajos, varias tesis de personas que investigaron desde varios enfoques, pero digamos el mismo tema, sobre cómo se veían, más de una percepción psicológica de cómo se percibían las personas por la influencia de la publicidad, que ese sería mi tema, el cómo influye la publicidad en las decisiones que toman las personas o cómo se perciben ellas. Ok, ¿el promedio que me estás dando de referencias es en torno a las búsquedas o es que te referís al máximo de referencias que querés lograr incorporar? No, en torno a las búsquedas, todavía no, yo quiero incorporar más referencias porque siento que ya me estoy acercando a lo que quiero mostrar, que es cómo se perciben las personas o cómo influye la Ok, publicidad para que compren. Porque no estoy en las referencias, lo que tenía era como estudios de universidad del Ecuador que decían ok, ok. cómo influían las compras, pero yo quiero más cómo se perciben las personas por la publicidad. Ok, perfecto. Entonces, lo importante en tu caso sería que esa estrategia de búsqueda y filtrado esté súper clara. Entonces, eso sería como lo más importante ahí. Está bien, Ross. Sí, usted puede usar mi Ajá. artículo. Si quieren, ahora, bueno, no sé si usted quiere, por eso era este espacio, digamos, para que usted lo presentara.
Ahora, si quiere podemos también conversar más tarde Sí, sí. o no sé si lo quiere, si hay alguna pregunta adicional que quieras hacer, aunque no estés usando presentación. No, sería solo si tenía una observación o si alguno tenía una observación de cómo podía enfocar mi artículo científico, si digamos la perspectiva que quiero mostrar es buena, es correcta o si tenía una observación. Ok, no, me parece que el tema de dilucidar bien, o sea, solamente yo creo que hay algo, bueno, vamos a ver, lo voy a decir de nuevo. Hay algo interesante en tu trabajo y es que, digamos, vos estás teniendo una perspectiva temporal bastante amplia, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo es que vos incluso encontrás eso que vos decís que querés estudiar? Entonces, ¿cuáles son las palabras claves o filtros o cómo has construido esos procesos de filtración en las estrategias de búsqueda en bases de datos para lograr llegar al conjunto de artículos, digamos, que ya propones para una revisión y para responder al tema que se está planteando? Entonces, eso sería lo que te puedo decir ahorita. Cualquier cosa, lo podemos, si ustedes quieren, lo podemos revisar en otro momento de la semana también o ahora más tarde. Nada más. Ya tengo todo preparado para este final de semana. Ok, perfecto. Está bien. Gracias. Bueno. Ok. ¿Quién quiere seguir? Permíteme un momento, voy al baño y presento. Sí, ¿alguien más que esté antes que vos? Mientras vos vas al baño. ¿Nadie quiere presentar? Profe, Sí, ¿sabe quién le habla? Jesus, Ese mismo. Es que tenía otro nombre. adelante. Si quiere, yo presento. Ok, adelante. Ok, vamos a ver. Ya tiene... así, no, ahí está. Vamos a ver, espérate. No, hace falta el sonido. Bueno, profe, ¿cómo está? Pura vida. ¿Todo bien? Ya volví, profe. Listo. Ahora Le va quería a preguntar. presentar Jesus. Primero, Luis, ¿está Le bien? gané, Sí, está bien. le gané, Juanazo, le gané. No importa, guapo, no importa. Bueno, mi pregunta fue, la probabilidad de presentar enfermedades genéticas y su frecuencia cada 3 generaciones, ¿verdad? Eh, Ujú. Jesús Guerrero, aquí estoy. Ok, me puse a ver cuáles eran las enfermedades genéticas más comunes. Que para mí, bueno, la investigación que hice me salió que era el síndrome de Marfan, la MP y el daltonismo. Ajá. Aquí está la definición de cada una, no sé si gusta que se las comente todas o si no, como más que todo por una cuestión de tiempo, para que todos nos dé chance. Ok, adelante. Ok, Pero la a ver una miopía. cosa. Uy, Ajá. Ya, ya eh, ahora sí. es un defecto en el ojo que produce visión borrosa, hace que los objetos lejanos sean poco claros y es una curvatura en la retina y bueno, como en una parte del ojo. Eh, el daltonismo es una condición que afecta los conos y bastones de los ojos y no permite diferenciar de forma adecuada los colores. Y el síndrome de Marfan es una cuestión que es hereditaria, que afecta el tejido conectivo y las fibras que sostienen los órganos y otros músculos. Estas son las etapas que tuve en el proyecto, que fue hacer la pregunta,
el desarrollo de la pregunta, definir los objetivos, el desarrollo de la investigación y la conclusión. Para el desarrollo hice el análisis de la frecuencia de las enfermedades basándome en una encuesta y en la observación de mis parientes cercanos y conocidos que presentan este tipo de enfermedad. Bueno, este tipo de enfermedades que en realidad son muy comunes pero no lo sabemos. Aquí está, la muestra fue a conveniencia. Digamos, busqué de mis conocidos para no, tal vez no hacerle la pregunta a personas que yo no tenga de forma cercana, porque hasta cierto punto puede llegar a incomodar, es lo que pienso yo. Entonces, lo más acertado vi como mis conocidos. Estas son algunas de las gráficas que realicé. No son todas porque son un montón y más que todo por una cuestión de tiempo, ya en el documento final lo va a poder ver. Y es la presencia de astigmatismo en las personas, la del síndrome de Marfan, que es de las menos comunes, y el daltonismo. El instrumento fue la observación y una encuesta, como ya se lo mencioné, y esta me ayudó a medir la frecuencia de abuelos, padres e hijos. Alabado sea Google Forms por su magia. Es súper cómodo para hacer estas encuestas, más que todo por el papel, por el contacto con las personas, entre otros factores que nos solucionan. Y digamos que un amigo puede estar al otro lado del mundo y pues le puedo mandar la encuesta, ¿verdad? De conclusiones, fueron muy exactas con respecto a la muestra que obtuve, ¿verdad? Me salió que era 83% más probable la aparición de estas enfermedades si se tiene algún familiar con ella. También que estas enfermedades son tratables, no tienen una cura como tal porque son cuestiones genéticas, al igual que el cáncer, es algo muy complicado de tratar. Y tenemos que, en realidad, encontrar alguna forma de hacer que estas personas tengan una vida pues, más cómoda. En eso está la inclusión. Por ejemplo, yo que tengo astigmatismo, cuando estaba en el cole, me hacían inclusión por tamaño de fuente y era mucho más cómodo para mí y eso es algo que tenemos que ir trabajando. Porque en realidad, si notamos, es una cantidad muy alta de personas que lo padecen. Los obstáculos que me encontré en la investigación y en el proceso del desarrollo de esto fue las personas cercanas con estas condiciones médicas. En realidad, son bastantes, pero cercanas a mí y no tantas. El uso del abstract, que me costó un poco, pero bueno, es una barrera que hay que ir superando poco a poco. La edad de las personas, porque algunos de mis conocidos son chiquitos y otros son muy señores, entonces no quise confundirlos con preguntas tal vez que podrían resultarles complejas. La construcción de gráficos, porque tuve que hacer la elección de qué tipo de gráfico iba a usar y qué era más adecuado para mí. El tiempo de las entrevistas, porque a veces uno manda la entrevista y uno ya la hizo, ya la terminó. A veces que hay que hasta decirles, por favor, hágala ya porque me urge. El internet, ¿verdad? Que bueno, mi casa no es precisamente una constante, sobre todo con el huracán y otras situaciones que hubieron, la red se ve muy afectada. La ambigüedad de algunos términos. En realidad, la información científica no está disponible para todo el mundo. Hay portales muy específicos que tienen información muy rica, pero no todo el mundo tiene acceso a ellas. Entonces hay información que es como muy básica, que es la que uno se puede llegar a encontrar. Estas son una parte de la bibliografía que utilicé, que son como la fuente y señalar la pantalla como si me pudieran ver, que es como la fuente de cada enfermedad, digamos. Y creo que eso sería. ¿Hay preguntas? Ok, muy bien. La probabilidad que calculaste en realidad es una probabilidad tuya Sí, o sea, de probabilidad de encontrar a alguien en tu círculo cercano con alguna enfermedad de este tipo. Entonces,
digamos, esa comparación que hiciste ahí de que es 83% más probable la aparición de estas enfermedades si un familiar la tiene, eso sería, o sea, eso, la interpretación más fidedigna a lo que hiciste sería que vos tenés en tu círculo familiar un 83% de posibilidades o de probabilidad eh, de que alguien de tu círculo tenga alguna de las anteriores. Ok, sí, pero digamos, no solo fueron familiares, o sea, fue un conjunto de personas, de amigos, entonces no es solo como... Correcto. Bueno, dije de tu círculo más cercano. Ah, ok, entonces ahora sí. Incluso en el artículo vos puedes definir eso bien. O sea, bueno, ¿qué sería? ¿A quiénes entrevistaste? En la Un parte de amigo, metodología, digamos, definís, ok, bueno, yo llamé desde mi lista de contactos, vivo en tal lugar, entonces entrevisté a mis amigos o a mis familiares o a las personas que viven conmigo. Si saliste de la zona de central para entrevistar a alguien que también era conocido tuyo de alguna u otra manera, o si en algún momento, por ejemplo, hiciste esfuerzos por entrevistar a alguien que no fuera conocido tuyo, por ejemplo, no sé, alguien que conociste en una parada de buses o algo así. Si eso no lo hiciste, o sea, simplemente se aclara, bueno, no se hicieron esfuerzos para entrevistar a alguien adicional a lo que vos estás definiendo ahí como, o esta idea, digamos, de un círculo cercano a tu, o cuáles son, entrevistaste básicamente a gente que pertenece a tu red, digamos, de cotidianeidad. Entonces, ese es como decir, ok, de todos los conocidos míos, ¿quiénes tienen estas características? Entonces, esa probabilidad es en función de los conocidos tuyos. ¿Ya me ok, expliqué? sí, Entonces, sí, cuando ya haces contrastes, digamos, o bueno, es más probable en la aparición de estas, si un familiar la tiene, entonces ahí hubieras hecho algo similar, pero digamos que Fernanda y todos los demás hubieran hecho algo similar. Entonces, sacas ese porcentaje y entonces ahí se promedian y ahí la afirmación que estás haciendo tendría un poco más más amplia, tal de, vez, con o más sea, de... sería más acertada en ese sentido, porque ahí Ok, sí estarías, eh, o sea, puede ser que alguien esté en una familia que no tenga ninguna de estas y que no conozca a una persona de que tenga alguna característica de estas. Entonces, el punto es que no hay alguien más que vos que hiciera el mismo proceso. ok. Entonces, en este caso sería solamente de tu círculo. Eso sería la observación que tengo. Y, profe, ¿le gustaron los muñequitos de la presentación? ¿No? Qué bonitos. Bueno, ese gráfico para mí, bueno, vamos a ver, habría algunas otras formas de mejorarlo. Una es que le pongas ejes, o sea, que le definas qué es lo que está en el eje y que Ah, en el eje X y en el eje Y. si La digamos aquí, otra, como la otra es porcentaje que, y aquí ajá, estas pero cosas. la otra es que son, sí y no, son categorías, no son valores numéricos. Entonces, cuando usualmente se ponen categorías o se usan categorías, se colocan en el eje Y, de Ok, manera tal que la palabra, digamos, queda intuitiva. Ahí sí, no son palabras que solamente tienen dos letras, pero digamos que fueras a poner daltonismo o astigmatismo, por ejemplo, y las otras categorías que tenés ahí, entonces son más largas. Entonces, si las pones en el eje X, van a quedar como torcidas o como muy pegadas unas de otras. ok. Entonces, si las pones horizontales, es más intuitivo leer exacto, Ah, buenísimo. la palabra. Sí, no, buenísimo, profe, tiene absolutamente toda la razón en eso. Fue lo que Ok, es la experiencia.
Sí, entonces igual también pueden hacer alguna composición o puedes hacer alguna composición en la que presentas una infografía eh, unida, digamos, todas las variables, pero eso ya lo dejo como propuesta para ustedes. Profe, ¿Alguien más quiere decir algo? Ajá, me acaba de dígame. parecer algo muy curioso porque está hablando usted, pero no está, pero tiene el micrófono cerrado y me acabo de dar cuenta es que tiene doble personalidad hoy. Ah, sí, es que por un lado tengo el video y otro lado tengo el audio. Es que están haciendo unos trabajos en la calle, entonces no estaba segura si se iba a escuchar bien. Entonces conecté por otro lado. Bueno, ¿Alguien más quiere decirle algo a Jesus? Hable ahora o calle para siempre. no, se lo dice más Que lo quiero mucho, tarde. Jesús, lo quiero mucho. Está Yo también, bien. persona promedio. Bueno, entonces, ¿quién quiere seguir? Gracias, Jesús. Bueno, Ya, profe. A ver, adelante, Diego. Adelante. Ahora sí. Espérate que Luis Diego. profe, ay, que me estreso. Ok. Antes de voy a decir esto. Esto es algo que nunca he hecho porque por norma yo suelo hacer investigaciones que parten ya de algo previamente hecho. Entonces, para mí esto fue como una experiencia muy difícil y nueva. También aquí dice como unos dibujitos especiales para... Entonces, ok, lo que yo voy a tratar de investigar es si existe un gen de los libros de fantasía. Pero obviamente hay una tabla antes de contenido para saber qué pasos se van a seguir, como lo de la introducción, la incógnita, qué es el gen, cuáles son las variables que permiten elaborar un análisis genético de los libros, cómo se complementan los libros con la genética, los libros de genética en sí, y previamente dicho análisis de los libros El Señor de los Anillos, Alicia en el País de las Maravillas y El Mago de Oz. Primero que nada, la introducción. Eh, hay que primero preguntarse si los libros tienen una secuencia, ¿verdad? Que haya afectado a los demás en el futuro. Esto como resultado de que en el mundo han existido muchos libros que han logrado generar como resultado un impacto que genera los mismos unas características únicas que los hicieron destacar de los demás, tanto en narrativa, etcétera, etcétera, etcétera. Todos recordamos a Harry Potter y el boom que fue. Harry Potter tuvo X cantidad de características o ciertos elementos que le hicieron destacar y la profe yo creo que como es la que tiene más tiempo en vida que nosotros, recordará bueno, no sé si ha visto el boom que tuvo Harry Potter cuando genuinamente salió en 1900, por allá en los 90. Pero también, obviamente, primero la pregunta de investigación. Y esta es, ¿cuáles son los elementos, características o variables que permiten desarrollar un análisis genético de los libros y cómo se definen estas variables? Para dar, obviamente, como resultado, la definición que se está buscando. ¿Qué es un gen? Bueno, según muchos libros de genética, el gen es la secuencia o fragmento de ADN o ARN, ya saben que se divide en dos, que codifica para una característica o influencia uno o varios procesos de expresión genética. Esto también influye mucho en lo que es el apartado de capacidades del animal. Véase las características únicas que cada animal posee en la naturaleza que le permiten poder subsistir en las mismas. Cada animal tiene ciertas particularidades que le dan ciertas ventajas o desventajas a la hora de lo que llega a ser el medio o ambiente en el que se desarrolla. Véase, por ejemplo, hay animales en el desierto que son capaces de sobrevivir sin X cantidad de agua o animales en la selva que los permiten camuflarse y todo esto es como resultado de
de miles de años de evolución en donde el ADN ha dotado de estas características a los animales para que puedan subsistir en la naturaleza. Esa es como tal la definición de ADN. Pero hay que preguntarse también, ya tomando en cuenta esto, cuáles son las variables a partir de lo que se ha visto del análisis. Y entonces tenemos que para, obviamente, tomar en cuenta las variables de análisis, hay que tener en cuenta los libros que se van a analizar, también las encuestas y análisis en libros de genética, así como también la relación entre el gen y los libros, para ver que no solo qué opina la gente, sino qué resultados pueden sacarse a partir de esto para dar como resultado la definición que quiere llegar a hacerse. También hay que saber si hay una complementación entre un libro y una genética o gen. Y para esto se hicieron varias encuestas a profesores de la Universidad de Costa Rica, del Departamento de Bibliotecología y también de la Universidad de Estudios Generales de de Biología y también de la Escuela de Estudios Generales en el repertorio de Biología. Y de hecho, el profesor de hecho lo pueden buscar, de Gerardo Alcides Sánchez Monge, tras hacer unas encuestas, él dijo que siempre que sea un libro de genética o temas biológicos, habrá una relación, pero que no necesariamente los términos se utilizan de la forma correcta en otras ocasiones. La ecología, por ejemplo, es un término que se ha utilizado con otras finalidades. ADN como expresión coloquial para justificar acciones de empresas es otro mal uso del término. Gen, por tanto, será utilizado fuera del contexto biológico. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que al final, si nos ponemos a ver, no siempre el tema del gen está estrictamente relacionado a lo que son los libros de genética, sino que es un término que se ha utilizado para otros tipos de elementos. Pero es curioso porque nadie lo aplica como tal a los libros en el sentido que quiere aplicarse en esta investigación. Sí, ya que los terminan enfocando casi siempre a libros de ciencia o libros que no tienen nada que ver con lo que se está buscando, porque no es de un conocimiento general el que los libros de genética, el que la genética en los libros sean las características únicas que comparten X cantidad de libros y que transmitieron a sus posteriores generaciones, sino que lo terminan relacionando más con libros que tienen más campo en la ciencia, biología, genética o química que en la propia literatura de fantasía misma. Y pues de momento, como dije, de momento es hasta ahora lo que se lleva. No puedo hacer de momento un análisis de libros y las encuestas que he realizado todavía faltan que yo las termine de compilar, pero hasta donde se ha llegado, hasta donde he llegado a investigar, la relación entre la genética y los libros es más que todo científica, no partiendo desde un punto de vista literario como tal, sino desde un punto de vista de investigación que tiene como parte el tener como resultado un análisis histórico o de lo que es la genética, de lo que ha sido el gen a lo largo de los años, o simple y sencillamente que sea o forme parte de los libros, ya sea de escuela, colegio, universidad, o demás elementos que tengan que ver parte con las ciencias, sin ser como tal o compartir elementos con los libros de fantasía. Esto quiere decir que para la mayoría de las personas no es de conocimiento ese término o no se han puesto a pensar como tal en esa definición, por lo que para poder desarrollarla a futuro habrá que seguir como tal haciendo encuestas e investigando dichamente lo que es el gen, y para ello también se va a ir un poco más atrás en la historia para ver cómo este ha ido afectando a las posteriores generaciones entre los 5 periodos que estuvieron antes de las 5 grandes extinciones, para tener ya una base como tal y poder de ahí partir a lo que llega a ser, tras el análisis de los libros, la definición dicha de la genética en los libros. Y pues ya, humildemente eso es lo que hice. Y hasta hice un dibujito y todo, profe. No Ok, sé. muy bien, Diego. Gracias. Ahí, sí, está bien. Ahora, vos vas a proponer un instrumento para valorar bueno, tenés los instrumentos de las encuestas que le estás haciendo a los profesores.
Sí, pero todavía no los he puesto. Son tres preguntas que son muy simples, que es, ¿qué es gen? Pero sin buscar en Google, sino la definición propia de ellos, qué es el Ajá, libro, qué es un libro y ok, cómo se relacionan estos. Entonces, con esas tres preguntas me da a mí la idea de lo que la gente opina y de ahí en fuera yo poder desarrollar como tal la definición propia de lo que es mi trabajo de investigación. ok, Igual yo ok, espero que para la próxima semana yo ya tenga todo montado con las encuestas, pero hasta ahí, porque lo demás sería para el bloque resto del año. Que ok, ya son, no está bien. de hecho, ya son los Ajá, otros elementos de medición, que sería el análisis de los libros, y ya de ahí poder sacar un resultado óptimo de lo que puede, o el nacimiento, un nacimiento muy temprano de lo que podría ser la definición, que también podría estar sujeta a cambios, porque la investigación puede ir variando, puede ir arrojando otros resultados, pero como tal ya se podría ir partiendo como algo. ok, perfecto. Entonces, listo, Diego, muchas gracias. Sí, ¿Quién, quién quiere seguir? los quiero. Verónica, O Camila. ¿sí? ¿Quién dijo miedo? Habló Camila diciendo Verónica. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, Voy adelante. a compartir la pantalla. ¿Cómo que no se oye? Fernanda, basta. Profe, es que estamos aquí en el comedor de bibliotecología. ¿Cuál comedor? Ah, Es comedor, sala estudiantil y fregadero. sí, es cierto. Estoy junto a la vez. Ok, adelante, Camila. Pero para tomarme más caldito de maruchan. Ese es mi combustible, profe. Eh, bueno, buenos días. Yo soy Camila y TG se volvió parte de mi personalidad. Entonces no me puedo alejar de eso. Entonces, yo tenía planeado la historia del tejido después de la Segunda Guerra Mundial, pero me dio mucha pereza, la verdad, estar buscando cosas antiguas. Entonces, preferí hacer un tema más contemporáneo. Entonces, mi tema sería la evolución en la cultura de las artes de la fibra, o en inglés Fiber Arts, con las comunidades en línea. Entonces sería el resumen, un desarrollo, referencias y bitácora de las giras, que si quiere ahorita las pongo. No sé si tengo que, profe, ¿tengo que? Si usted lo considera importante para esta presentación, sí. Bueno, es cosa suya. Ah, entonces no, muchas gracias. Profe, aquí total sinceridad, honestamente. Entonces, el resumen sería las fiber arts, término en inglés que sería tejido, crochet, entretejido, hilado de madejas de lana, bordado y muchos más, punto cruz, el hacer las alfombras, los textiles estarían las fiber arts. Bueno, han estado desde hace 6.000 años. Incluso hay un artículo del 2009 que salió unas fibras de lino de hace 34.000 años atrás. Entonces, el fabricar cosas con fibras, el tratarlas, el hacer redes o ropa o utensilios con fibras, siempre ha estado presente en la cultura humana. Entonces, como siempre, en cada época de la historia humana siempre ha cambiado, evolucionado. Un ejemplo muy bueno, antes usaba las agujas de tejer normales de madera o bambú. Ahora con la evolución del internet, del plástico y de la industrialización, entonces hay una nueva tipo de aguja de tejer que sería con un cable de plástico. Entonces eso ha hecho que todo se mueva más rápido.
También las máquinas de tejer, que fue un cambio increíble en la industrialización. Y todo eso ha sido gracias a al, al, a la mezcla entre la tradición de las fiber arts y las revoluciones y los cambios en la cultura humana. Entonces, quiero enfocarme en 3 sitios. Sería Ravelry, sería acá. No, aquí está. Ravelry, que se creó en 2007, es una comunidad en línea. Ahí hay patrones, hay comunidades, grupos, hay eventos, también hay muchas ferias ya en físico, también en YouTube. El cambio que hizo tener tutoriales de libre acceso, que ahí yo fui donde aprendí a tejer y aprendí a bordar y aprendí a hacer crochet. Entonces es un cambio increíble tener recursos gratuitos en línea para que ya los tejidos sean más universales. Y Etsy, que es un espacio de comercio, que es para negocios pequeños, que lo que hace es darnos una ventana a poder comprar de forma en línea más fácil, con recursos, y conectarnos directamente con emprendedores que están haciendo cosas pequeñas. Y ahí se pueden vender patrones, productos ya hechos, materiales, agujas, se puede vender de todo y da un espacio más seguro para que las personas igual puedan aprender y puedan unirse a esta comunidad. Entonces, mi esquema de ideas sería la creación de comunidades de tejedores, o sería como de crafters en inglés, en línea. El segundo sería el cambio cultural en la comunidad, ya que se ha expandido, ya no estamos en pequeños grupos, en los tiendas de manualidades locales, sino que ya es internet, ya hay más oportunidades para que otra gente se conozca, inclusive hay muchas eventos sociales y revueltas sociales que están linkeadas a la comunidad crafter, que sería el movimiento del LGBTI, no sé, el abecedario, el movimiento de Black Lives Matter, el movimiento feminista, todo eso ha estado abrazados por la comunidad de crafters. Y la tercera sería expansión económica y socialmente con las redes de tejedores. Entonces, esta sería mi introducción, que se habla del artículo de 2009 de la BOI, que nos hablaba de un equipo de arqueólogos y paleobiólogos que descubrieron las fibras del lino de 34.000 años de antigüedad, haciéndolas las fibras elaboradas por humanos más antiguas de la historia. Las fibras se descubrieron en exploraciones sistemáticas en una cueva en la República de Georgia. Entonces, ahí nos muestra que el arte en textiles siempre ha estado en la humanidad y siempre ha cambiado con nosotros. Y ahorita en la era del internet, eso no es una excepción. Entonces, esos serían mis 3 sitios en los que me enfocaría. Y esas serían mis referencias. Muchas gracias. Gracias, Camila. ¿Y qué métrica o qué es lo que vas a hacer con cada una de esas redes? ¿Qué es lo que planteas? Lo que me gustaría es hacer un recuento de mis referencias y poner un estado más de una reflexión tal vez, o de una, ¿cómo se llamaría? ¿Pero qué valores son los que vas a tomar de las redes? Por ejemplo, de Etsy y de YouTube y de la otra, de Reverly. Sería cómo cambió en la cultura y qué fue lo que significó para la comunidad de crafters. Ok, pero entonces sería como, ¿cómo lo vas a valorar? Digamos, ¿qué sería lo que estarías viendo? ¿Cómo ves ese aporte de cada uno de ellos?
por la evolución de cada uno, o cuántos tutoriales de acceso libre hay en YouTube, por ejemplo, podría ser uno de los elementos. ¿O cómo es que lo estás viendo? Es que lo estoy viendo en un enfoque más cultural, profe, no, no tan cuantitativo. Ok, pero ¿cómo ves esa cultura? ¿Qué sería? ¿Cómo es ese aporte a la cultura? Tal vez viendo los miembros de la comunidad en los años, por ejemplo en Ravelry, que hay muchas comunidades y se puede ver el aumento de los usuarios durante los años, tal vez. Ok, ves que sí hay valores cuantitativos, aunque estamos hablando de cualidades. O sea, sí, pues ¿cómo puede ser? Incluso después podrías poner, bueno, esos elementos puede ser que sean muy reducidos, que haya que ampliar a otros. Puede ser que estén ahí o puede ser que no estén. ¿Cómo los crearías? O sea, ¿cómo vas a valorar? Eso tiene que estar definido en tu artículo, ¿verdad? O sea, ¿cómo es que vas a definir esa cultura o ese aporte a la cultura por parte de cada uno de estos elementos? Podría ser tal vez como la utilización de hashtags en las redes sociales, mostrando cuántas personas están haciendo esas cosas en esas comunidades y cuántas personas están haciendo estas artes. Ok. Sí, para cada una de estas. Ok, está bien. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más quiere decirle algo a Camila? Además de pedirle medias para el frío. Y si me hace un suéter, aquí está lloviendo mucho. Sería 70,000 colones. Muchas gracias. ¿Por qué tan caro? Ni siquiera le preguntó la fibra, ¿vio? Nada más le dijo de una vez. Ok, ¿quién más quiere continuar la presentación? Verónica. ¿Elan o Verónica? Verónica, bro. Elan, adelante. Ahí. O Verónica, Profe, no sé. disculpe, Verónica, bro. a Rose se le acabaron los datos, por eso no se pudo conectar ahorita. Sí, está bien. Sí, me imaginé que en algún momento se iba a desconectar. Ok, ¿quién seguir? No sé, profe. Iba Elan, pero después me la atravesé, entonces no sé. No, como quiera, dale, adelante. Adelante, adelante. Ok. Listo, profe. ¿Sí se ve? Sí, ya después de Verónica queda Kevin y Elan, ¿verdad? Ya después no hay nadie más en fila. Ok. Adelante, Verónica. Bueno, buenos días, profe. Buenos días, chiquillos. Espero estén bien. Sobre la presentación, mi pregunta de investigación trata de qué tan saludables son las personas vegetarianas. Bueno, el objetivo de mi investigación es saber qué tan saludables son las personas y si los sustitutos de proteínas son eficientes y qué tan eficientes llegan a ser. Primero, hay que comprender lo de la pirámide alimenticia, que bueno, en ella se supone que es donde, como debe ser, una dieta adecuada para una vida saludable.
y bueno, se encuentran lo que son las grasas, los azúcares, carnes, embutidos, frutas, verduras, lácteos y los carbohidratos. También la cantidad de agua que se debe tomar al día, el equilibrio tanto emocional como físico y como los balances energéticos que esta debe tener para hacer una vida saludable. En el vegetarianismo, sinceramente, yo no sabía, yo nada más pensaba que eran vegetarianos y los veganos, que son como otra cosa, porque son, bueno, como dice ahí, son un poco más estrictos en ese ámbito, pero no. Ahí están los ovo-lacto-vegetarianos, que, bueno, su dieta se basa básicamente en legumbres, cereales, pero estos tienen riesgos con excesos de grasas saturadas y colesterol. También llegan a tener deficiencias de vitamina B12, D y yodo. Los vegetarianos estrictos o los veganos, su dieta también se basa en verduras, frutas, cereales, pero con riesgos en los ácidos grasos, en el omega 3, la vitamina B12 y D y el yodo, al igual que los o lactovegetarianos. También está la macrobiótica, que ella se basa más que todo en cereales y legumbres y productos a base de soya. Y bueno, es de las menos recomendadas para personas en gestación, para las mujeres en gestación y en niños. También los frugívoros se basan en frutos secos y verduras botánicas, y la higienista se basa en verduras, cereales integrales, pero esta puede ser variada y todo depende del régimen higienista que esta siga. Bueno, los sustitutos normalmente pueden ser bebidas vegetales, la base de soya, legumbres y vitamina B12. Y bueno, la práctica de una dieta vegana, al reducir el consumo de las grasas animales, la presencia de enfermedades como la hipertensión arterial y lo de los reduce el síndrome metabólico, y también está para prevenir la diabetes y lo de las resistencias de insulina. Sin embargo, las reducciones de los aminoácidos de los alimentos faltantes producen afectaciones, pueden ser en el desarrollo cerebral. De hecho, el cerebro puede llegar a perder sus funciones esenciales, o sea, como las más básicas, y la falta de vitamina B12 no se recompensa muy fácil con los sustitutos. La cantidad necesaria para suplirla no llega a alcanzar la que nosotros necesitamos para el organismo. Y también llega los riesgos de la anemia. Ay, ¿sabes? Esa palabra me cuesta. Megaloblástica. Por el déficit de hierro. Y bueno, al tener la vitamina B12 baja, puede causar daños neurológicos. Entonces, siento que el punto de mi investigación es saber si ellos adoptan en sí la manera estricta, y si ellos de verdad solo creen que esa es la verdadera manera de alimentarse, de tener una buena salud, entre comillas,
Porque, bueno, sinceramente, también afecta al crecimiento y entre otras muchas cosas, el hecho de no comer, bueno, como dice mi mamá, todo en exceso es malo, pero el hecho de no comer las cantidades necesarias de cada uno de los grupos alimenticios. Y como se dijo anteriormente, bueno, como dije anteriormente, las vitaminas no se pueden suplir de manera completa porque no alcanzan el, el rendimiento básico que se necesita. Y bueno, es que también de las preguntas secundarias es que qué tan funcionales son los sustitutos, o sea, hasta qué punto son capaces de llegar ellos y qué tanto le pueden ayudar a la persona y si esa persona por lo menos una vez al año tiene que añadir a su dieta, ya sea una carne en específico o algo así, solo por un tiempo establecido para tal vez recuperar lo que ha perdido anteriormente. Eso sería. Muchas gracias. Eso era. Muy bien, ok, ¡Bravo! pero Me encanta el bichito ese de Boku no Hero atrás. Todo era Ah, qué lindo. Vero, vas a presentar, vos vas a hacer alguna entrevista o cómo lo vas a hacer? Sí, profe. Es que no la he hecho y de hecho se me olvidó mencionárselo, pero no he hecho la encuesta. Entonces, yo pensaba hacerla el fin de semana para dar ya los resultados en la siguiente clase. Ok, está bien. Perfecto. Entonces, ¿quién más sigue? ¿Quiere? Yo, profe. Elan. Oh, por fin llegó. Adelante, Elan. Aquí hay. ¿Ustedes oyen ese sonido atrás? Como no, soy yo. Pero me avisa si están viendo bien. Adelante, sí. Vaya. Bueno, yo voy a hablarles sobre, bueno, mi pregunta de investigación, que es, ¿por qué las personas están dejando de un lado las bibliotecas públicas y están prefiriendo las competencias de esta a la hora de buscar información? Bueno, esta es mi lista de contenidos, resumen, objetivos, metodología, encuesta. Y como resumen tenemos que en los últimos años las bibliotecas públicas han estado compitiendo con nuevas formas que se han ido creando para brindarles información a las personas de manera como más eficiente, por así decirlo. Entonces, estas bibliotecas se han tenido que ir adaptando a las demandas que sus usuarios estaban exigiendo. Y bueno, hasta que se llegó a implementar la tecnología, como sabemos, en las bibliotecas. Eh, bueno, mis objetivos en este artículo son es compilar la mayor información e investigaciones que se han ido realizando sobre este tema, conocer el por qué los usuarios hoy en día han dejado de un lado las bibliotecas cuando van a buscar información. Y por último, conocer qué tanta importancia le dan las personas a las bases de datos de las bibliotecas. Y bueno, con el primero, como este artículo se trata a nivel, bueno, no especifico como el lugar, digamos, en qué bibliotecas me estoy enfocando, por así decirlo. O sea, lo estoy haciendo más como nivel mundial, por así decirlo. Entonces, lo que quiero es como compilar la mayor información que pueda, obviamente, sobre las investigaciones que se han ido haciendo sobre este tema. Y sí hay mucho. Yo al principio pensaba que no
iba a ver, pero sí, sí hay mucho, mucha información sobre esto, bueno, sobre esto. Como metodología, tengo que, para poder, bueno, para poder conseguir los resultados que quiero de mis objetivos, debo analizar todos los métodos que han ido utilizando, bueno, que se han ido utilizando para poder conseguir esta información, como dije. Y con esto, también se han ido realizando estrategias de marketing para que estas mejoras sean más visibles a más personas y sepan que puedan optar por la ayuda que ofrecen las bibliotecas públicas y así también poder cambiar la mentalidad que se tiene sobre lo que es una biblioteca, ya que muchas personas creen que es solamente un depósito de libros cuando en realidad no es eso. Y bueno, se van a realizar investigaciones que tratan de este tema y que se hayan realizado métodos para abordar el problema. Con esto se van a analizar el problema de una mejor forma con las distintas variables que se proporcionen y lograr llegar al resultado que más convenga. Bueno, hay un artículo que es de Swiden, que lo publicó en 2018. Él realizó una investigación que trata sobre este problema que se está planteando. Bueno, él y la revista hicieron una metodología de investigación donde la habían dividido en dos etapas. La primera había sido, si no me equivoco, habían agarrado dos universidades, dos bibliotecas de Brasil, o de Portugal, no, de Portugal, dos bibliotecas de Portugal, y digamos, durante una semana habían hecho encuestas a todos los usuarios que estaban llegando y preguntándole que por qué seguían utilizando las bibliotecas, bueno, esas bibliotecas, y cuando tenían medios como Google y cosas así. Y ellos dijeron que no es lo mismo, o sea, la experiencia que ellos vivían como usuarios de una biblioteca no es lo mismo a meterse directamente a una computadora a buscar la información. Entonces me parece muy interesante esto, cómo lo hicieron ellos. Y bueno, yo hice una encuesta en Google Forms a estudiantes de la Universidad de Costa Rica y bueno, los que contestaron tenían una edad entre 17 y 26 años. Habían contestado 18 personas y 10 de ellas contestaron que prefieren seguir, bueno, utilizar Google. Es lo que esperaba, la verdad. Que más gente hoy en día prefieran como utilizar Google Académico, cosas así para buscar esta información. 5 utilizan bases de datos. La verdad es que esperaba menos, si soy sincero, pero, o al menos soy yo el que no utiliza como mucho esas bases de datos de las bibliotecas, pero bueno. Y 3, aún recurren a las bibliotecas. Y bueno, esas son mis referencias y creo que sería todo. Listo, profe. Ah, no, era yo estaba hace rato hablando y tenía el micrófono apagado. Elan, puedes poner la diapositiva anterior, un toque, Voy. la de la gráfica. Eso. Esa, sí. Esa, o sea, está bien el representarlo de manera circular. Estos no sé si son de las mismas de Google que les ofrece, pero No, yo la hice, bueno, en solo, Google y ok, luego la pasé como en
a las de Word o la Excel, no me acuerdo dónde se la había hecho. Ok, entonces tenés que ordenar las categorías de mayor a menor, porque ves, acá tenés 10, 3 y 5. Entonces, el pastel se ordena de la mayor, aquí seguiría la amarilla o la que representa este 5 y este 3 estaría aquí. Entonces, para que lo ordenes de ¿Cómo? acuerdo Pero a no las entendí. manecillas del O reloj. sea, bueno, ok. O sea, la más grande es la que sale de las 12 del mediodía, digamos, hacia la tarde. Luego Pero, seguiría la de 5, la amarilla, y luego la ok, 3, entonces que tengo que sería cambiar, la digamos, la de 5 y la del 3. La de 10 está bien. correcta. La de 10 está bien. Ok, ok. Sí, es como, digamos, todas las gráficas siempre tienen un sentido de ordenar la información. Entonces, uno casi que entiende muchas cosas de la investigación solamente con ver la figura. Entonces, si uno ya se asegura de que estén ordenadas de acuerdo a las formas lógicas numéricas, entonces es incluso más fácil de hacer las interpretaciones. Porque acá, digamos, entre 3 y 5 no es mucha la diferencia en realidad a nivel de relativo. Entonces, digamos que si incluso si no estuviera este contraste, uno de repente dice, ah, sí, los de las bibliotecas son la siguiente categoría más grande, pero en realidad no, sería la de las bases de datos. Ok, Es como para facilitar la interpretación. está Ok, bien. listo, gracias, Elan. Sigue Kevin y ya con Kevin cerramos. Bueno, pero otra pregunta, ¿esto se lo tengo que Ajá. enviar o no? Sí, ahora, digamos, ustedes me hacen un envío de las presentaciones y si han avanzado algo con el artículo, entonces me lo mandan. Si tienen alguna pregunta, también me lo pueden hacer en el correo. Ya. Y luego, este video, bueno, eso es lo que iba a explicar ahora después de Kevin, pero cualquier cosa se los voy adelantando. Este video yo lo voy a subir en mi canal. Entonces, ahora nos ponemos de acuerdo para ver cómo hacemos la presentación final. Ok, bro. Ok, adelante. ¿Se ve? Sí, Kevin, ahí está, listo. Ok, se me Adelante. escucha bien, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, buenos días compañeros y profesora. Esta es la presentación de mi artículo. Yo soy Kevin Villalobos Castro. Bueno, el título es Contradicción, Sesgo y Desinformación, Científicos y Estadística. Bien. Como vemos aquí, conceptos como la significación estadística, resultados no significativos, valores P, sesgos, intervalos de compatibilidad, puntos estimados, valores nulos, la arbitrariedad, el mismo método científico, falsa información estratégica, falsos positivos, finales muertos, etc. Son conceptos que nos van a ayudar a analizar la producción científica. ¿Esto por qué? Bueno, porque resulta que suelen ser conceptos muy buenos en cuanto a sesgos y errores de interpretación nos referimos, puesto que estos nos van a servir para aplicar, por ejemplo, instrumentos como la prueba de Eagers, que vamos a ver más adelante, para saber si una producción científica, en este caso, presenta un sesgo o no. También, bueno, todo este artículo ha recopilado fuentes, ¿verdad?, que apoyen la presentación. También
antes de pasar, un autor, Goodman, revela que, bueno, en sus estudios que él ha hecho en varios artículos y revistas, se ha demostrado que existe y pasa más frecuentemente de lo que creemos que los propios profesionales científicos o los mismos de la información interpretan mal los resultados. No porque no sepan o no estén preparados, sino que muchas veces a propósito o por error o por infinidad de motivos. Precisamente de esta condición humana parte la necesidad o la importancia de estudiar este tema. Ya que, bueno, vamos a esclarecer, ¿verdad?, por qué suele suceder esto y cómo lo podemos solventar. Bien. Entonces, ¿qué tan seguros podemos estar de que los instrumentos matemáticos son sinónimo de certeza y objetividad? Ojo aquí. Con esta pregunta me refiero a que también existe una gran parte humana y factores que trascienden la misma ciencia. Pero todo parte de un método científico, de un instrumento estadístico, de un instrumento matemático. Porque como dice en uso, resulta que ya ni siquiera se puede confiar en lo que la misma comunidad científica nos aporta o nos dice ser como verdadero o incluso como falso. Entonces, vamos a ver qué tan seguros podemos estar de los resultados matemáticos en general, con base a ejemplos que yo me he ido interesando por, como la profe mencionó, encontrar un contexto, ¿verdad?, en el cual basar este artículo mío. Sí, bueno, la metodología se utilizó la revista científica Nature, si no me equivoco, es una revista científica reconocida a nivel mundial. Autores como Amrain, Goodman, Nusu, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Revista Panamericana de la Salud Pública. Estas últimas tres son de muchísima importancia porque justamente son las que tienen esta labor social de comunicar resultados y estudios clínicos, por ejemplo, y también es donde encontré justamente estos autores que hablan de este problema de desinformación y malversación de resultados. Y bueno, evidentemente es lo que fundamenta, ¿no?, todo este artículo. Los resultados, la fuente fue de Hasdeu y Tortosa, que fue una publicación de sesgo de información de intervenciones terapéuticas para COVID-19. Estas intervenciones terapéuticas fueron ensayos clínicos con esteroides sistémicos, tocilizumab y ivermectina. Estos tres que mencioné, bueno, fueron pruebas para, como bien menciona ahí en el título de la investigación, para intervenciones terapéuticas. Este cuadro lo realicé yo con base a los datos que analicé y vi de estos señores. Como ven, hay una prueba de regresión lineal y prueba de Eggers. Mencioné anteriormente que la prueba de Eggers, para los que no lo sepan, es lo que nos va a permitir saber
si por ejemplo un ensayo clínico tiene un sesgo lo suficientemente grande o directamente no tiene. Y aquí vemos los resultados. El valor de P lo agregué porque como ya se ha visto, el sesgo y los valores P son claves para entender esto de las interpretaciones, los errores estándar y bueno, el riesgo de sesgo. Como vemos, los esteroides sistémicos tienen un riesgo de sesgo bajo, ya vamos a ver por qué. Luego el otro no puede descartarse y el último no puede descartarse. Esto quiere decir que efectivamente están dentro de un rango de sesgo, también ya ahorita vamos a ver por qué. Luego, como forma de añadir otra perspectiva, en este artículo de Nature extraí un gráfico que habla sobre malas interpretaciones en 191 artículos en 5 revistas. La importancia de este gráfico recae en que un 51%, ojo, de revistas y de artículos, ¿verdad?, científicos, cae en errores de interpretación y malversación de resultados. Es increíble que un 51% esté, o se pueda decir que está errado o malinterpretado o por cualquier X razón. Lamentablemente yo creo que esto no debería ser ni siquiera más de la mitad, pero bueno, aquí podemos observar el gran problema que hay en la información que se nos provee. Luego, en la discusión me pareció acertado añadir otro ejemplo con lo que es el reposicionamiento de medicamentos a enfermedades descuidadas. Como vemos aquí hay muchas razones. Es una manera aparentemente universal y estratégica para el desarrollo de nuevos medicamentos debido a bajos costos, menor tiempo, también para saltarse las pruebas. Como dije al principio, factores que exceden, ¿verdad?, la misma ciencia o el mismo método científico, que es todo lo que son las cadenas farmacéuticas, el dinero, la distribución y demás. Bueno, ¿y qué podemos hacer con esto? Carracedo también hizo una investigación sobre todo este problema y no se puede hacer mucho en la realidad. Sin embargo, en lo que nos interesa, que es en los mismos estudios, bueno, el diseño de los estudios puede ser más amplio en su mismo campo. Y hay un problema que se repite constantemente y es las muestras. No nos sirve hacer un muestreo de 10, 20 personas, por ejemplo. Si queremos tener evidencias sólidas, tienen que ser estudios de más de 30 muestras o ojalá miles de muestras y en un campo amplio, ¿no? Para poder realmente sacar conclusiones acertadas y también a nivel más general promover la coordinación y evitar la duplicación de esfuerzos de investigación, ya que los investigadores deben poder conocer los estudios que se están realizando. ¿Esto por qué se dice? Bueno, porque dentro de los sesgos que hay son los sesgos de publicación, ya que como hemos visto pues en la misma carrera de bibliotecología, mucha de la información disponible digitalmente son extractos y cosas que interesan más en general.
Entonces realmente es bastante complicado. Por ejemplo, en mi caso, yo quería encontrar ensayos clínicos como tal. No pude, no me dio el tiempo. Hubiera querido, pero justamente encontré a los señores del principio con estos estudios terapéuticos para COVID. Entonces, gracias a ellos pude hacer esa tabla de resultados. Pero imagínense en esto ya a nivel pues ya a una escala más profesional, ¿no? Más mundial. Por eso se dice que hay que promover, ¿no?, la coordinación y evitar la duplicación de esfuerzos, redundar en lo mismo y hacer más democrática la publicación de estudios y resultados. Y que pues no vengan con tantos errores por X o Y motivo. Finalmente estas han sido mis referencias y muchas gracias. Ok, muy bien. Pues, Kevin, en la parte de metodología, especificar un poco más, digamos, cómo es que vas a revisar esas referencias que tenés ahí o esas fuentes de información. Tal vez como explicitar un poco, digamos, como cuáles parámetros o cuáles variables son las que estás extrayendo de cada uno de esos. Al final nos diste algunos ejemplos, pero sería bueno que acá esté claro, digamos, qué es lo que estás leyendo de cada uno. Si estás extrayendo lo mismo de todos o hay diferencias entre las fuentes. Pero entonces, en la metodología, como desarrollar más o... Sí, como especificar más cómo es que estás revisando cada una de esas fuentes. Y si tenés, por ejemplo, un instrumento, ¿verdad? En el que es como hacerle una encuesta a cada una de esas, ¿verdad? Entonces vas a, bueno, el gráfico, voy a extraer, digamos, las gráficas de cada una de estas referencias. O también voy a ver quiénes son de dónde vienen los fondos de cada una de estas. ¿Cuáles de estas referencias, digamos, tienen ejemplos de sesgo, por ejemplo? Eso puede ser como una guía, digamos, de revisión de estas referencias. ¿O cómo fue que lo hiciste? Es más que todo que lo especifiques un poco más. Profe, y con los gráficos, eso la verdad que no, o sea... Sí, es que no, está bien, porque digamos en el caso tuyo estás extrayendo información, entonces puede ser que haya, digamos, perspectivas del mismo gráfico en diferentes fuentes, entonces puedes poner esos elementos. La gráfica que puedes crear también es en función de cómo, de hacerle la misma pregunta a varias referencias. Entonces, por ejemplo, digamos, bueno, como si tienen, digamos, de varios experimentos, ¿cuáles son los sesgos que identificas en cada uno de esos? No sé si queda un poco más claro que... Igual está bastante bien. Lo que yo diría que puede fortalecer tu trabajo más que todo es esta parte de especificación en la metodología. Y que describas, por ejemplo, bueno, el de Nature está bien planteado, pero ¿por qué digamos qué es lo que estás revisando de la Organización Panamericana de la Salud o de la Organización Mundial? ¿Cuál es la diferencia entre ambas, por ejemplo? ¿Y qué estás extrayendo de los otros anteriores? Que son referencias diferentes de las tres últimas. ¿Está bien? Está bien, profe. Ok, bueno, muchas gracias. Han hecho un excelente trabajo. Esta ya es como ya la penúltima. Ya quedaría
la clase del próximo martes, que va a ser la presentación final. Entonces, los otros elementos que es importante que tomen en cuenta para esa presentación es porque, bueno, la propuesta mía sería hacer la grabación de cada una de las presentaciones estando allá en la clase. Entonces, para que tomen en cuenta sobre todo cómo se van a vestir, cómo quieren verse en la cámara. Y que se aseguren de que la presentación tenga una pregunta definida, ¿verdad? Y su justificación, cuáles son los métodos que utilizaron y cuáles fueron las definiciones digamos, de todo ese proceso metodológico. ¿Cuáles son los resultados? O sea, tiene que haber por lo menos una gráfica principal que resuma todos los resultados o en algunos casos de ustedes es como toda una narrativa, pero ya con los resultados expuestos y una interpretación de lo que sería el resultado más importante que responde a la pregunta de investigación que ustedes se hicieron y se están planteando. Entonces, ese mismo día, bueno, yo este video ahora lo bajo y lo subo en YouTube. Ese sería en mi canal. Si ustedes consideran pertinente, le pueden enviar, digamos, un video propio a Verónica para que lo suba en el canal de Biblioteca de Bolsillo. Y de todas formas, bueno, la próxima semana vamos a volver ya a grabar la presentación final y la podemos, conforme la vamos grabando, podemos subirlas de una vez en el canal, en el del Biblioteca de Bolsillo. Es presencial entonces. Sí, sería lo mejor para que nos aseguremos de, vean que, por ejemplo, hoy nos tomó casi hora 45 minutos presentar. Entonces, digamos que nos faltó nada más Daniela. Y no sé si hay alguien más que se me haya quedado por fuera para la presentación de la próxima semana. Entonces, si nos da chance, digamos, en promedio estaban durando como alrededor de 5 minutos por ahí. Ahora cuando pongo el video me fijo bien. Entonces, si nos da tiempo de hacer las diferentes presentaciones y de grabar una a una para subirlas de una vez en el YouTube. Entonces, más bien sí, voy a pedir el apoyo técnico de la escuela para que eso lo podamos programar y editar de una vez. ¿Les parece? Y bueno, después de la presentación, ya lo que quedaría son las entregas finales. Entonces, que me manden el artículo final. Si necesitan algunos días adicionales para entregar los documentos finales, tienen tiempo esta otra semana. Entonces, el próximo... entonces, revisen el documento que yo les había enviado la semana pasada, donde viene la lista de productos que hay que entregar. ¿Está bien? Una pregunta, ¿y la bitácora cuándo es? ¿Se entrega? La bitácora ya tuvieron que haberla entregado, ya la bitácora está finalizada, digamos, lo que son los procesos de evaluación. La última entrega que queda relativa a la bitácora es la compilación de todas las bitácoras que la entreguen la próxima semana. Okay, entonces, usted tiene que terminar su bitácora y, o sea, si no la ha terminado, me la tiene que enviar a mí. Ojalá el día de hoy o ya hoy es como decir el último día. Después de ahí, cada una de las bitácoras tienen que compartirlas con, ya sea con Camila, que es la que está liderando todo el equipo de compilación, pero todos son responsables de entregar su bitácora. No pueden reclamarme diciendo que a mí no me pidieron
el, el documento, sino que ustedes mismos Profe, usted tienen ya que le llegó mi encargarse de bitácora, entregar. ¿verdad? Sí, ya ustedes hicieron una entrega la semana pasada, que fue la que me mandaron por correo. Entonces, si hay avances, lo mejor sería que me vuelvan a mandar otro correo hoy con la presentación que hicieron hoy, con el artículo al nivel que lo tengan al día de hoy y la bitácora, la versión final de la bitácora. Si necesitan más días para completar la bitácora, pueden tomarlos esta semana, pero ya deben completarla para hacer la compilación final. Recuerden que son 2 compilaciones, la de la bitácora, o sea, la revista de la bitácora y la revista de los artículos científicos. Entonces, todo eso está, ¿quién está encargado de qué? Está en el chat, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Yo ahora voy a volver a hacer el recuento y cualquier duda me la pueden mandar por el chat. Listo. Ok, bro. ¿Alguna otra pregunta? No, todo claro. Bueno, cualquier cosa, este video ahora se los comparto y lo más importante es que lo puedan revisar para extraer alguna información que necesitaran revisar de las instrucciones de la próxima semana. Listo, entonces ya nos vemos el otro martes allá en la EPSI y para allá la evaluación final. Felicidades por haber completado el curso de métodos cuantitativos 2. Gracias. Bueno, pura vida, que estén muy bien. Nos vemos. Cualquier cosa, Profe, se cuida. sí, cualquier pregunta que tengan, no duden en hacérmela llegar, ya sea por el chat o por correo. ¿Está bien? Bueno, chao. Chao, profe. Pura vida. Nos vemos.